Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro recorrido por la historia del derecho. Soy Verónica. En este episodio, vamos a sumergirnos en el impresionante sistema legal del Antiguo Egipto, una civilización que no solo es conocida por sus pirámides y faraones, sino también por su enfoque único hacia la justicia y el orden. ¿Sabías que la ley egipcia estaba profundamente influenciada por su religión y su concepto de equilibrio cósmico? El derecho en Egipto no solo servía para mantener el orden social, sino también para preservar el equilibrio del universo. Hoy vamos a aprender cómo el faraón, considerado un dios en la tierra, era también el garante supremo de la justicia, cómo se organizaban los tribunales, y cómo el concepto de Maat, la diosa de la verdad y el equilibrio, era la base de todo el sistema legal. Vamos a descubrir juntos cómo los antiguos egipcios entendían el derecho, y cómo lo aplicaban en la vida cotidiana. Conozcamos el contexto del derecho en el Antiguo Egipto. Una civilización avanzada y longeva, Egipto es una de las civilizaciones más antiguas y duraderas de la historia, con un legado que abarca más de 3000 años. Su sistema de gobierno y leyes evolucionó para gestionar una sociedad cada vez más compleja. Desde la unificación de las tierras del Alto y Bajo Egipto bajo el primer faraón, Narmer, en torno al 3100 a.C., el derecho jugó un papel esencial en el mantenimiento del orden. Religión como eje de la sociedad y la ley. En el Antiguo Egipto, la religión no solo regía la vida espiritual, sino también la vida política, económica y legal. Los egipcios creían en una estructura cósmica donde el faraón era el intermediario entre los dioses y los seres humanos. Esto significaba que la administración de justicia no era solo una cuestión de leyes humanas, sino de preservar el equilibrio del universo. Aquí entra en juego el concepto de Maat. ¿Conoces el Maat, el concepto central del derecho egipcio? Maat como principio y diosa. El derecho egipcio se basaba en Maat, que no solo era una diosa, sino un principio fundamental que representaba la verdad, la justicia, la armonía y el orden cósmico. Los egipcios creían que cuando las leyes se alineaban con Maat, la sociedad mantenía el equilibrio necesario para prosperar. Si las leyes o las acciones humanas violaban Maat, el caos y la destrucción podían desatarse, afectando tanto la vida terrenal como la vida después de la muerte. La función de Maat en la vida cotidiana. Los jueces, sacerdotes y funcionarios de gobierno debían actuar en consonancia con Maat. Esto significaba que la justicia no solo se basaba en la aplicación literal de las leyes, sino en su espíritu, en hacer lo correcto y justo. El concepto de justicia egipcio tenía un carácter profundamente moral. Las personas eran alentadas a vivir con integridad, y las leyes estaban diseñadas para mantener el equilibrio entre las diferentes clases sociales. Maat en el más allá. El impacto de Maat no terminaba con la vida terrenal. En la creencia egipcia, después de la muerte, el corazón de cada persona era pesado en la sala de las dos verdades por Anubis, el dios de los muertos, contra una pluma, que representaba Maat. Si el corazón era más liviano o igual a la pluma, el alma podría pasar al paraíso. Si no, sería devorada por Ammit, una criatura demoníaca. Así, vivir según las leyes de Maat tenía implicaciones cósmicas y eternas. El faraón como juez supremo. El faraón como encarnación de la justicia divina. El faraón era mucho más que un rey en el sentido moderno, era considerado un dios viviente, el hijo de Ra, el dios del sol. Como tal, el faraón era la encarnación de Maat en la tierra, y el principal responsable de mantener el orden y la justicia en su reino. Todos los decretos, decisiones legales y juicios importantes debían ser vistos como una extensión de su poder divino. Decretos y legislación real. El faraón tenía el poder de emitir decretos que constituían la ley suprema. Estos decretos eran leyes obligatorias, y su cumplimiento era absoluto. Por ejemplo, Ramsés II, uno de los faraones más conocidos, fue responsable de decretos relacionados con la organización del trabajo en las obras públicas, especialmente la construcción de templos y tumbas. Estos decretos, conocidos como decretos reales, eran inscritos en monumentos o papiros y eran conocidos por todo el imperio. Responsabilidad de justicia del faraón. A pesar de su poder absoluto, el faraón tenía la responsabilidad de garantizar que su gobierno fuera justo y equilibrado, en línea con Maat. El faraón no solo debía gobernar de manera efectiva, sino también garantizar que las leyes se aplicaran correctamente. Cuando los jueces locales fallaban en mantener el orden, el faraón era quien tomaba las decisiones finales en los casos más importantes.
La administración de justicia en Egipto. La organización de los tribunales, la justicia en Egipto no se concentraba solo en el faraón. Existía una jerarquía de tribunales que se encargaba de administrar justicia en todo el país. Los tribunales locales, conocidos como Kembet, resolvían la mayoría de los conflictos. En estos tribunales, los jueces eran funcionarios que representaban al gobierno y, en muchos casos, también a los templos. El papel de los jueces, a menudo funcionarios de alto rango, sacerdotes o escribas, eran elegidos por su conocimiento y moralidad. Ellos debían aplicar las leyes de acuerdo con los principios de Ma'at. Uno de los jueces más conocidos era el visir, una especie de primer ministro, quien actuaba como el juez supremo en los casos importantes, y supervisaba todo el sistema judicial del país. Tribunales especializados. Además de los tribunales locales, había tribunales especializados para ciertos casos, como los conflictos relacionados con el comercio o los templos. Estos tribunales manejaban disputas sobre tierras, contratos y otros asuntos civiles. Los casos más graves, como los delitos contra el Estado, la traición o los crímenes relacionados con las tumbas de los faraones, eran tratados directamente en la corte real. Penas y castigos en el antiguo Egipto. Multas, castigos corporales y ejecución. Las penas en Egipto variaban según la gravedad del delito. Para los delitos menores, como disputas comerciales o daños a la propiedad, las sanciones solían ser multas o trabajos forzados. En el caso de delitos más graves, como robo de tumbas o traición, las penas eran mucho más severas, incluyendo la mutilación o la pena de muerte. La ejecución se llevaba a cabo en raras ocasiones, y era vista como un último recurso para mantener el orden. Justicia restaurativa. El sistema legal egipcio, aunque duro en algunos aspectos, también estaba centrado en la restauración del equilibrio. En muchos casos, el objetivo no era tanto castigar, sino corregir el daño hecho. Por ejemplo, si una persona robaba una propiedad, podría ser obligada a devolver lo robado junto con una compensación adicional, asegurando que se restaurara el equilibrio social y económico. Derechos y protección legal de las personas. Derechos de las mujeres. Uno de los aspectos más interesantes del derecho egipcio es la relativamente avanzada protección de los derechos de las mujeres. A diferencia de otras sociedades antiguas, las mujeres egipcias podían poseer propiedades, divorciarse y entablar contratos legales. Incluso en casos de divorcio, las mujeres podían demandar compensaciones y recibir la custodia de los hijos, algo poco común en la antigüedad. Protección de los trabajadores. Los trabajadores egipcios, especialmente aquellos involucrados en proyectos estatales como la construcción de templos y pirámides, también disfrutaban de ciertos derechos. Se sabe que los trabajadores podían organizar huelgas si no se les pagaba o si las condiciones laborales eran injustas, como ocurrió en la famosa huelga durante el reinado de Ramsés III. Regulación del comercio y los contratos. Importancia del comercio en Egipto. El comercio fue fundamental para la prosperidad de Egipto, y las leyes relacionadas con los contratos y transacciones comerciales fueron esenciales para asegurar la estabilidad económica. Los contratos comerciales eran muy detallados y se realizaban por escrito. Estos contratos podían abarcar desde el intercambio de mercancías hasta el arrendamiento de tierras. Así que ahí lo tienen, el fascinante sistema legal del antiguo Egipto, un reflejo de una sociedad altamente organizada, pero profundamente ligada a la religión y al concepto de equilibrio cósmico. Como hemos visto, la justicia en Egipto no era solo una cuestión de ley terrenal, sino una manifestación del orden universal, representado por la diosa Ma'at. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio, donde exploraremos el derecho en otra civilización antigua, Grecia. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde continuaremos desentrañando los secretos del pasado. Hasta la próxima.